El Sol y Saturno aspectados en la carta natal 2. Cuando Saturno entra en contacto con algún planeta de la carta natal, el individuo tiende a desear todo aquello que este planeta representa. Normalmente, esto suele suceder porque existe un vacío en este área. Si tenemos en cuenta que la palabra clave para el Sol es la de importante, nos daremos cuenta de que, con frecuencia, las personas con un aspecto entre el Sol y Saturno anhelan sentirse consideradas importantes, porque se consideran bastante insignificantes y, a menudo, este sentimiento de inferioridad suele empezar a desarrollarse durante la infancia. El niño asume como derecho propio el ser considerado como la persona más importante del mundo y, realmente, pocos padres consideran a alguien o a algo más importante que a su propio hijo. Sin embargo, los niños con la combinación entre el Sol y Saturno no suelen poseer este sentimiento de importancia y ni siquiera experimentan la sensación de que el mundo gira en torno a ellos. Por algún que otro motivo, la unicidad y la individualidad del niño no fue reconocida, aceptada o apoyada en su momento. Por regla general, tempranas huellas de exhibicionismo o de sentimientos de presunción, así como un comportamiento describiendo esta presunción, debieron ser reprimidos durante la infancia. Posiblemente, el niño no fue considerado realmente como un ser por sí mismo, sino como una mera prolongación de sus padres. Normalmente, durante su infancia, los padres del niño y otros cuidadores tampoco debieron ser apreciados como personas por sus propios padres y, por ello, tienden a utilizar al niño para hacerse valer ellos mismos. Así pues, en el escenario clásico, la identidad del individuo Sol y Saturno se halla estrechamente controlada. Aunque normalmente, te dedique muy poco tiempo, el niño con la combinación de Sol y Saturno es particularmente propenso a dejarse dominar por la figura del padre y llega un momento en que la individualidad del joven adolescente necesita ser reconocida, respetada y protegida. Así pues, y aunque a menudo no sea por su culpa, el padre del hijo Sol y Saturno es pobre como figura paterna. En tales circunstancias es la madre la que adopta el papel de Saturno y se convierte en alguien sumamente estricto y disciplinario o, al menos, en alguien con una fuerte conciencia del tipo de carácter que va a tener el niño. Aunque el niño quizá no haya sido considerado y reconocido en toda su individualidad, sin embargo, a menudo suele ser vigilado muy de cerca. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno normalmente suelen pasar la infancia con cuidadores, y estos poseen una opinión muy marcada sobre el tipo de carácter que tiene que tener el niño, por lo que el pequeño es mantenido bajo un estricto control y una estrecha vigilancia con el fin de asegurarse de que su desarrollo sigue la línea establecida. Así pues, ya desde muy pequeño, el niño Sol y Saturno empieza a tomar conciencia de que debe convertirse en un tipo determinado de individuo y, por lo tanto, su verdadera personalidad le resulta negada. Las cosas no siempre tienen por qué funcionar de esta forma, pero sea como sea, la causa del principal problema de las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno, normalmente, suele ser el de su identidad. En realidad, podría decirse que el objetivo de los contactos Sol y Saturno, sobre todo en el caso de la conjunción y de los aspectos inarmónicos, es que el individuo pueda llegar a forjarse por sí mismo un verdadero sentido del ser, una identidad propia por la que tendrá que luchar, y aceptar el camino más difícil a seguir. Esa temprana sensación de agobio, a menudo, una sensación muy parecida a la de un Sol en la casa 12, normalmente suele tener lugar en el individuo de una forma un tanto consciente como inconsciente, y desea desesperadamente ser tomado en consideración, necesita que los demás lo reconozcan y lo tengan en cuenta, pero, por encima de todo, lo que más anhela es sentirse importante. Las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno a menudo suelen buscar la fama, pero mientras, por un lado, se sienten realmente mal cuando pasan desapercibidas, por otro, también suelen sentirse algo avergonzadas cuando tienen que ponerse en evidencia. El individuo persigue la fama, la gloria y el reconocimiento porque, en realidad, necesita a toda costa este tipo de refuerzo externo. Pero, puesto que pensar en sí mismos como en algo especial era algo que no les estaba permitido cuando eran jóvenes, los individuos con aspectos entre el Sol y Saturno a menudo encuentran muy difícil llegar a estar en su derecho a ser vistos y oídos por los demás, pudiendo llegar incluso a mostrarse algo tímidos siempre que tienen que ser objeto de la atención pública.
Esto sería lo mismo que estar en una clase en la que la maestra le preguntase a los niños que a cuál de ellos le gustaría ver su dibujo expuesto en la pared. En estos casos, al menos siempre suele haber un niño con la mano medio levantada y medio esperando que su dibujo resulte ser el elegido. El niño desea que su dibujo sea el elegido, pero no quiere exteriorizarlo porque, de alguna forma, cree que su dibujo no es lo suficientemente bueno, o él mismo no se considera lo bastante bueno como para ser objeto de la atención pública. También puede suceder que, en el fondo, probablemente la persona con algún aspecto entre el Sol y Saturno piense que su dibujo sí es lo bastante bueno, pero lo que no quiere es que nadie pueda llegar a creer que ella así lo piensa. Se trata del clásico complejo de inferioridad. Decepcionado por las figuras de autoridad pertenecientes al pasado, la persona con aspectos inarmónicos entre el Sol y Saturno a menudo acostumbra a tener dificultades con las autoridades superiores, aunque, con frecuencia, también suelen existir verdaderos deseos de tenerlas. La persona puede dar la impresión a los demás de que en lo único que cree es en su propia autoridad, pero es difícil que el individuo piense realmente así hasta no haber conseguido enfrentarse al miedo provocado por su propia omnipotencia. También debemos tener en cuenta el otro aspecto de la paradoja, es decir, el miedo a su propia insignificancia. Parte de la misión de las personas con estos contactos es la de encontrar una verdadera autoridad en su propio interior. Ya en la última parte de sus vidas, los individuos Sol y Saturno tienden a no confiar más que en sí mismos. Al haberlo aprendido casi todo por el camino más difícil, el sujeto Sol y Saturno se convierte en su propia autoridad, es decir, en alguien sumamente autodeterminado e incapaz de confiar en los demás. El sujeto desea conseguir una posición de autoridad y de responsabilidad con el fin de ser considerado en alta estima. Es posible que, al igual que en el ejemplo del dibujo, las personas con esta combinación puedan llegar a tener algunas dificultades para adquirir esa posición, tanto por empeñarse en conseguirla forzando la situación como por mantener una actitud retraída, esperando y deseando que sean los demás quienes la coloquen en esta importante y tan envidiable posición. El tipo Sol y Saturno no se arriesgará a ser juzgado de sus propios méritos por los demás, puesto que asume que estos ya han sido juzgados por él mismo y, de esta forma, intentará hacer algo que tenga algún significado para el mundo. Intentará construir su propia identidad realizando algo de lo que realmente pueda sentirse orgulloso o, bien, llegará a crear algo tangible y material. Recordemos que Saturno siempre está relacionado con todo lo tangible y concreto. O realizará una sola contribución a la humanidad, algo que pueda soportar el paso del tiempo y que pueda dejar constancia en el mundo de su propio valor. Ante todo, el individuo Sol y Saturno anhela convertirse en un héroe. Sean cuales sean las hazañas realizadas por las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno, probablemente jamás lleguen a pensar que son lo suficientemente buenas y por ello seguirán persistiendo una y otra vez en su intento. En cierta forma, este es el lado positivo de los aspectos entre el Sol y Saturno, ya que mientras las personas con algún aspecto entre el Sol y Júpiter, por ejemplo, tenderán a mostrarse despreocupadas y totalmente satisfechas con todo cuanto realicen, el individuo Sol y Saturno nunca terminará de sentirse satisfecho y, al seguir persistiendo en su intento, probablemente termine por alcanzar la perfección. Que las realizaciones del individuo Sol y Saturno estén por debajo de sus aspiraciones es algo que no tiene demasiada importancia dado que la necesidad de crecimiento sigue teniendo lugar y cada prueba por la que pasa el sujeto Sol y Saturno siempre se está probando a sí mismo. Favorece su autoconocimiento y confianza. En el mejor de los casos, también conseguirá ver reconocidos sus esfuerzos, lo cual reforzará su confianza en sí mismo y le ayudará a cicatrizar sus heridas. Sin embargo, en el peor de los casos, la total falta de confianza del sujeto Sol y Saturno también puede influir negativamente en la persona, ya que no puede soportar que sus realizaciones sean simplemente mediocres y, por ello, con frecuencia, tenderá a desanimarse y a dejarlo todo. Cuando el individuo Sol y Saturno se muestra incapaz de reconocer sus miedos y sus fracasos, estos miedos pueden llegar a convertirse en una realidad. Cuando la persona confía en exceso en el apoyo externo, es decir, en recibir ayuda por parte de los demás, queda abierta la puerta a la debilidad personal, ya que la persona puede llegar a sentirse controlada por esta dependencia, así como por su necesidad de aprobación por parte de los demás.
Y, cuando esto sucede, la integridad personal se debilita y tiene lugar una clara negación de la personalidad. El Sol siempre nos invita a iluminar cualquier parte de la carta natal con la que entre en contacto y, en el caso de Saturno, el individuo necesitará iluminar sus miedos. Como siempre, tomar conciencia de los problemas será el primer paso para vencerlos. Que las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno ignoren su propia psicología puede tener terribles consecuencias y, puesto que ellos mismos tienden a considerarse tan imperfectos, se empeñan en convencerse de que no puede existir nadie lo bastante bueno y se dedican a controlar a otras personas y situaciones. Inevitablemente, a quienes más controlan es a sus propios hijos. Y, así, de esta forma, seguimos perpetuando los pecados de nuestros padres. También puede existir una especie de círculo vicioso en el que el individuo Sol y Saturno, siempre tan autodeterminado y tan desconfiado, no permita que alguien pueda llegar a conocerle lo bastante y por ello se niegue a sí mismo la posibilidad de poder ser valorado y reconocido realmente como el verdadero ser humano que todos llevamos dentro. Normalmente, las personas con algún aspecto entre el Sol y Saturno siempre suelen mostrarse a la defensiva. Esta actitud quizá fuese necesaria durante su infancia pero, en su vida de adultos, y llevadas a un extremo, para lo único que sirven estas defensas es para bloquear y aislar a la persona a la que un día simplemente protegieron. Normalmente, el individuo Sol y Saturno suele ser muy serio y tiende a tomarse todo cuanto sucede a su alrededor de una forma bastante personal, sobre todo durante los primeros años de vida, cuando el sentido de identidad de la persona es buscado en cualquiera de los refuerzos y de los estímulos procedentes del exterior. Pero, con frecuencia, el sujeto suele encontrar un verdadero sentido de la identidad en su momento y, normalmente, también llega a adquirir una considerable confianza, no la aparentemente ilimitada aunque en el fondo bastante frágil autoconfianza del sujeto Sol y Júpiter, sino una confianza nacida de una apreciación realista tanto de sí mismo como de sus propias limitaciones. Es cierto que el individuo Sol y Saturno tiende a limitarse a sí mismo manteniendo sus objetivos muy interiorizados, pero si estos objetivos son analizados y llegan a llevarse a cabo, entonces, el individuo puede llegar a desarrollar una mayor confianza en sí mismo. Como siempre, Saturno niega las cosas a corto plazo, pero no necesariamente para siempre. Tal y como ya he sugerido, el individuo Sol y Saturno se toma a sí mismo demasiado en serio, sin embargo, estos contactos suelen ser muy frecuentes en los temas de comediantes. Por ejemplo, Lucille Bolo e Rick Murekami, quienes, entre otras cosas, deben tener un buen sentido de la coordinación. Me he dado cuenta de que la conjunción suele ser un aspecto común en las cartas natales de payasos. Entre otras cosas, los payasos se protegen a sí mismos a través de sus máscaras. Para la mayoría de nosotros, nuestra piel es nuestra protección física, es decir, la barrera existente entre nosotros y el mundo exterior y, al ponerse la máscara, el payaso cuenta con una doble defensa. Más que cualquier otro tipo de comediante, el payaso siempre parece estar diciendo, reíros de mí. Existe una amarga ironía en este mensaje, puesto que la persona que siempre parece tomarse a sí misma tan en serio es precisamente la que nos pide a nosotros que no nos la tomemos en serio. Con frecuencia, el sujeto Sol y Saturno teme tener que exponer su propia desnudez ante los demás y suele defenderse a sí mismo protegiéndose tras una máscara. Tanto con los aspectos entre el Sol y Saturno como con los de la Luna y Saturno, con frecuencia, el sujeto suele tener una cierta dificultad a la hora de amoldarse a su verdadera edad. Las personas con estos contactos raramente se comportan de acuerdo con su edad cronológica y ello, tanto por mostrarse demasiado serios y responsables cuando eran jóvenes quizá como respuesta a lo que pensaban que sus padres esperaban de ellos, como por manifestar un comportamiento muy juvenil, ya entrados en años. Quizás ello pueda ser debido a alguna experiencia generalizada sobre una negación de la infancia. La infancia es una etapa de la vida que sirve de aprendizaje para la edad adulta, y con estos contactos de Saturno es como si este aprendizaje jamás se hubiese realizado, por lo que la verdadera madurez llega con dificultad. Personalmente, creo que a la mayoría de las personas con estos contactos, realmente la vida suele irles mucho mejor con la edad y empiezan a mostrarse bastante más alegres cuando logran aflorar al niño que llevaban en su interior.
give a